Valparaíso es una de las ciudades más peligrosas de Chile. Y miren cómo están todas las casas. Una vez a un primo le picó eso y se murió, amor. Desaparecido. Muchos nos dijeron de no venir a Valparaíso o de evitar la zona. En bastante mal estado los buses acá. Miren, acá tienen otros titulares de Lobo de Mar. Aquí son primera línea de fuego en Valparaíso. ¿Qué onda? Para acá, ¿dónde estamos? Estamos en el mero barrio. Miren, siguen las escaleras porque están hermosas. Ah, sí. Ah, es un Parece a gatito. nuestro gato. Wow, qué bonito. Estamos en la ciudad de Valparaíso, aquí en Chile. Miren que está muy particular esta ciudad. Está toda llena de grafitis. Y parece que estamos en una favela. Mira, si subimos por acá. ¿Qué hacemos? ¿Subimos por acá? Sí. ¿O bajamos? Sí. Por arriba. Mira cómo se ve chido, así como para un montón de fotos. Al rato vamos a armarnos eso. Miren, hay muchos grafitis, muchos murales aquí Sí. en Valparaíso. Llegamos ayer y hoy vamos a recorrer la ciudad. Vamos a conocer por acá. Y ayer llegamos temprano. La entrada se las enseñamos después, pero está allá, son escaleras. Mira, y aquí se daba ve. miedo. Sí. Mira, ahí está la entrada. Así, subimos todo esto. Mm. Y miren cómo están todas las casas. Todo está lleno pintado con, de grafitis. con grafitis y con el techo en, ¿cómo se La llama? lámina. En lámina. O en chapa, ¿no? Mira, esta casa es casi toda de chapa, ¿no? Está hecha. No sé si se puede decir chapa o lámina. Creo que es lámina. ¿Lámina? Mira, ahí hay un panteón. Así allá está el panteón. Bueno, vamos. Pueden pensar que es una favela, pero no lo es. Es una ciudad así, es la particularidad de Valparaíso, que está llena de cerros. O sea, hay muchos y las habitaciones de la gente están entonces sobre los cerros. Nosotros conseguimos un hospedaje que relativamente está en el centro porque llegamos caminando y nos costó... ¿Cuánto nos costó? Como $15, 15 euros la noche. Algo muy básico, muy... Ni les quiero enseñar. Mejor saltamos esa parte. Y huele mucho a A una planta la planta que medicinal. tenía una tía que se llamaba María. Aquí hay algo que se llama Funicular. funicular. Funicular, sí. Ah, amor, hay un tobogante. ¿Vamos o qué? Hay mucha gente que puede decir, miren, todos esos grafitis están en todos lados, pero esto hace parte de la particularidad de la ciudad y del encanto de la ciudad, yo creo. ¿Te deslizas o qué? ¿Sí? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Bueno, son turistas extranjeros y Y vienen a armar pedo. pero no sabes qué pasa. Mira, resbalate. Es que yo no creo que quepo en este resbaladero. Tienes que tener una cintura finita como yo. ¡Ah! Estoy caliente, güey. ¿Qué caliente? ¡Ah! Me quemé toda. ¿Así? Es que está bien caliente. Mira, déjame pongo tu suéter. ¿Con mi suéter? Sí. Ah, ok. Me voy a dar hasta la madre porque ya de resbalar un montón. Está bien. Bueno, frené con los pies porque la verdad sí me iba a ir bien fuerte. Sí. Está chido. Oigan, ¿quién sabe por qué se enojó el señor? A mí la verdad me encanta el chisme y me gustaría saber. Déjenme, voy a preguntarle. Está llorando el señor. ¿Está llorando? Sí. No sé qué pasó. Es el Océano Pacífico.
Aquí se ve mucho, muy bien la ciudad como está construida. Mira, aquí están los cerros, se ve hasta arriba, hay varios. Creo que estamos en uno de los más turísticos nosotros. Este se llama Alegre. Creo que sí, Alegre creo, o Concepción, son los dos turísticos. Uno debe ocuparse de aquellos asuntos que produzcan entusiasmo y alegría y no perder tiempo valioso fabricando dudas respecto de todas las cosas grandes y pequeñas. Me perdí. Yo también me quedé así. Está bien largo ese dicho. Está demasiado filosófico para nuestra cabeza, mi amor. Sí. Aquí son como restaurantitos para tener una buena vista. Mira, un mural. ¡Wow! Tal vez se representa la comunidad que vivía aquí antes de los españoles. Se llamaban los mapuchiles o mapuches, algo así. Entonces, antes de la llegada de los españoles aquí en Chile y aquí en Valparaíso, vivían los mapuches, creo que se llamaban así. Y esto debe, no sé, representar tal vez uno. Y aquí tienen un poquito de artesanía. Mañetos. Ay, mira, como aquí estamos cerca del mar, hay que comer pescados, camarones, cosas así. Salmón, ceviche. ¿Cuánto cuesta, hermano? ¿Lo dice? ¿Ah? Sí, mira, 11.900, casi 12 euros. Oye, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que aquí he visto en varios lugares que escriben cosas que me sacan de, no sé, de lo que yo conozco. Decía, bebestibles, ¿Qué es bebestibles? o sea, bebidas. Ah, sí. Normalmente Que se lo puede conozco beber. como bebible, ¿sabes? Algo bebible. Ajá. No se dirá eso también. No sé. Pero bebestible, está raro. Es como, aquí la tienda se llama botillera o algo así. Botiquera. Botiquera, algo así, sí. En vez de boutique. No sé. Mira, mira, botillera. Botillera, es esto. Es donde puedes, ¿Comprar comprar botellas, creo, sí, sí, de verdad. Mira qué bonito. Pero es una tiendita. Sí, es una tienda. Oh, qué lindo. Todo está colorido. Qué bonito. Esta puerta está chida. Una vez a un primo le picó eso y se murió, amor. Primo. Es tipo una favela turística. Pero que no está controlada por, no sé, Por ningún comando. ninguna así. Donde vive el arte, con un espíritu bohemio, artesanías, etc. Tal vez es una mezcla también entre la Comuna 13, ¿no? Pero menos turístico. Me gusta mucho. Y ahí hay como cafeterías. ¿Sabes a qué me recuerda un poco cuando veo las casas así coloridas, Ajá. hechas de este material, Ajá. al barrio de La Boca, ¿Ah, sí? en Argentina? Están igual un poco las casas. Sí. Tal vez sí tiene algo que ver. Porque es un poco igual, porque aquí hay un puerto y la gente vivía de la pesca. Ajá. ¿Viste? ¿A ti ya se te quedó el acento argentino o qué? ¡Oh, qué bonita vista! ¡Wow! Y allá, mira, allá Ajá. se llama, ¿lo ves? ¿Sí? Mira, ya no sé. Allá se llama Viña del Mar. Es otra ciudad aquí de la región. Que también vamos a ir. Sí. Es un pasaje secreto. Sí. Mira, no hay nadie que pasa por acá y lo tenemos para nosotros. Hoy. Tranquilo, los perros. Para un perdido. Mira. Ahí. Está bien padre. Esto no es solo graffiti, es arte. Mira. Qué bonito. En todas las calles que te metas encuentras algo bello. Miren, esa casa está hecho de madera y de chapa. O sea, mitad madera, mitad lámina, como lo dices, pero para mí es chapa, ¿no? No sé. Bueno, ¿Qué es chapa para ti? pues es esto. Es que chapa para mí es donde abres la puerta. Una Ah, bueno. chapa. No sé, pero sí, tal vez tienes razón.
Pero no hará que esto haga mucho calor por dentro. No sé. O a lo mejor es concreto, pero está cubrido por esto por fuera, ¿no? Tal vez. Sí, mira. Hay una pared. Ah, sí. ¿Viste? Entonces la manera de hacer aquí las casas. O sea, hay una pared y ponen esto. Ah, mira, es como esta, Dale. normal, y le ponen encima las láminas. Le pegan la chapa. Menea, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. En la ciudad leí y vi que había muchos resbaladeros tipo esto, pero no sé si se puede resbalar. No creo que te resbales. Vamos, no creo que te resbales en esto. Tal vez es para las bicicletas o... Pero una bicicleta no sería. Tal vez te tienes que ir así sentadito con los pies. Así, mira, así. Ándale. Sí, Uy, uy. ¡Ay, se te rompió! No. Sí, No. está roto. Mentiroso. No se me queda. No, es broma. Mira, aquí tenemos un alien embarazado. Bueno, aquí hay un resbaladero chido. Arte. Ay, me encanta. La verdad es muy bonito. Sí, sí. Creo que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO, algo así. Tiene un título así, pero... Últimamente hemos conocido muchos lugares de la UNESCO que fue nombrada por la UNESCO. Se ve increíble, amor. Ya sé que vas a decir, ay, amor, pero tenemos que hacer la toma de que caminamos agarrados de la mano. La vida es tan bella. Por eso tienes que vivirla. Cara de Messi. ¿Es Messi? No. No. Estoy imaginando en todos lados yo. Sí, pero se parece a su cara, ¿eh? ¿Verdad? Sí. No estoy loca. Desaparecido. Se busca. Porque dicen también que Valparaíso es una de las ciudades más peligrosas de Chile. ¿En serio? Más que Santiago de Chile. No sé si más, pero es muy peligrosa. Dicen que hay robos, que hay muchas cosas. Entonces hay que tener cuidado. Tal vez por ser una de las más turísticas, por los cerros, no sé. Tal vez hay mucha pobreza. Over here, McDonald's. The war here, the end of McDonald's, but it's completing the war. Creo que hay tipo tour de Artur, cosas así, ¿sabes? Que te dan un paseo para hablarte de las pinturas que hay. Ajá, te explican todos los murales. Mira, soy yo. Ah, sí. Chimba, trayéndome un ratón. Hola. Jugo de limonada. de ¿Cuánto miel. cuesta el jugo? 1000. Pesos el vaso pequeño y 2000 el de medio litro. Uno de huesillo de 2000, por favor. Buenas. ¿Y no hay mote? No, solo el juguito. Me encanta el mote, solo el jugo. A ver, ¿se puede bajar por acá? Ah, no. Juguitos naturales, micheladas, Gracias. helados, Gracias. terremotos. Es como un... Terremotos, dijo. No sé qué es un terremoto. ¿Qué es un terremoto? Un terremoto es un trago típico chileno. Ah, es alcohol. Sí, es alcohol. Ah, Es ok. vino blanco, artesanal, con helado de piña y granadina, que es un jarabe muy rico. Bueno, ok. Muchas gracias. Terremoto. Lloris y yo que queremos dejar el alcohol. El alcohol viene a nosotros. Y si se habla, no sé por qué se dice terremoto, tal vez hay terremotos por acá. ¿Qué pasen? ¿Quién sabe? No sé. No sé si hay terremotos aquí, pero ya sé que hubo incendios muy importantes aquí. En el 2014 fue el último y hasta hubo gente muerta en los cerros. Y miren qué bonito. Tal vez tenga que ver el hecho de que estén así contra incendios. No, creo sé. que es de los cerros porque hay muchos árboles y hace mucho calor, es seco. Ah, ok. Por eso se prende. ¿Me tomas una foto? Simón.
Estamos en Capura, Valparaíso. Vamos a comer aquí con esta vista. Uf, bellísima. Decían terraza gigante, por eso venimos. Y mira, dice que el origen del nombre del restaurante proviene de una palabra en el lenguaje mapudungun, entonces de los mapuches, yo creo, que significa chivo. Y se remonta a una antigua leyenda de la zona llamada la Cueva del Chivato. Cuenta la leyenda que en este cerro habitaba un ser mitad humano, mitad bestia, el cual era hijo del mismo diablo. ¡Oh! Y que era entonces responsable de muchas calamidades en la zona. De hecho, este cerro se llama Cerro del Chivato, en honor a él. Ahí está escrito en la pared. Mira qué bonito. Qué inteligente, te aprendiste toda esa información. Ahí está escrito. Miren, ahí está escrito. Así que estamos en los dominios del Chivato. Y nos pedimos algo del mar. Van a ver. Estas son las sopaillinas, ¿no? Ajá, a ver. Camillas, no sé. Ah, mira, aquí están los huevos. Dijo Con un que, pico de gallo, dijo. pero que con chile verde. No sé qué es. Está muy rico. ¿Así? Como entradito así. Vamos a probar Es tipo esto. un chicharrón de pescado, entonces. Sí, mira. Qué rico. Pero ellos lo llaman canulegas. No canulegas, no canarugas, no me acuerdo. ¿Qué tal? Provechito. Provecho. Acabamos de pasar por un callejón. Bien. Da miedo. Sí. Vámonos. Y huele a miados. Y mira, del otro lado, escaleras de colores. Cuando hablamos con los seguidores en Instagram, muchos nos dijeron de no venir a Valparaíso o de evitar la zona, porque entonces podría ser peligrosa. Pero mire, todo bien. Ahora vamos al centro. Bueno, aquí también porque es de día, tal vez de noche es otra. Sí. Pero sí, hay que tener cuidado de cualquier manera. Y quedarse en las zonas turísticas nada más. Sí. Porque tal vez si te vas a los cerros, tal vez es más tipo favela, no sé. Ajá. Ahora vamos al centro. La única parte plana de la ciudad. O sea, entre el mar y los cerros está el centro, que es plano. Sí. Esta es la plaza central. Mira qué bonito, Armada de Chile. Aquí es, no sé, las oficinas tal vez de la Armada de Chile. Ayer hubo un evento por acá donde cantaron varios artistas y en un momento llegamos y había rock, pero rock metalero así, Cuidado, satánico. los buses. En bastante mal estado los buses acá. Muy mal estado. Mira la bandera de Chile. Los que saben qué significa la bandera de Chile nos pueden decir. Díganos. Porque la verdad que no sabemos todavía. Todavía no busqué. Hotel, aquí hay un hotel, mira, es la primera vez que veo un hotel en una plaza central. Mira qué bonita se ve. Es, sí, el monumento, o sea, el edificio de la Armada está súper bonito. Wow. Cuerpos de bomberos, aquí están los bomberos de Valparaíso. Qué bonito. Y acá, allá en la esquina, si lo alcanzan a ver, tenemos un Oxxo. Ascensores de Valparaíso. Eso es un ascensor turístico, vimos que había varios aquí, en Valparaíso. Como que se te ahorran las escaleras. Solo lo vamos a tomar para vivir la experiencia. ¿Cuánto cuesta? 100 pesos chilenos. 100 pesos. ¿Está bien barato? 100 y 100 la señora ya, serían 100 pesos. Pues muy buen precio. Aquí Pues hay que esperar. Uy, ahí viene. Entonces es tipo más un ascensor, ¿viste? No dicen funicular, dicen ascensor. Ajá. Que te lleva arriba. Por 100 pesos, que es nada. Nunca pagué algo tan barato en Chile. No. 100 pesos. Uy, nos va a tocar para ti, mi amor. Podemos darnos unos besotes. No vamos a poder darnos unos besotes. ¿Sabes qué? Como que es un sistema de que uno baja y el otro sube, ¿viste?
Mira, ya creo que ya es tiempo. Ya es hora. Vámonos. Y voy a la universidad. Cuando era chico siempre soñaba, me imaginaba que podía subir por ahí. ¿No se puede? No, pero yo como una persona normal, no, que los que trabajan aquí. Vamos a pasar. Ay, no, no van a ver. Así. Hola. ¿No encontraron? Está triste, me decía, como mala la veo hoy día. Mira, amor. Y hay un señor entonces que maneja esto desde aquí. ¿Viste? Miren, estamos en la cabina del chofer. Se necesita ese cambio de entrenador. Y aquí está todo el mecanismo para subir. Qué bonito. Ay, ¿qué? Ascensor. Muy bien, Mira, ascensor artillería. 1893. 1906 y 1907. Mira, qué bonito. Esta es una muy bonita vista que no teníamos, que no tuvimos todavía. Aquí se ve una parte del pueblo y aquí el puerto, que vamos a bajar ahorita. Y por allá el mar, el océano Pacífico. De aquí se ve mejor Viña del Mar, allá. Ahí está Viña del Mar. Y entonces lo que les podemos aconsejar nosotros, que ya saben que viajamos barato, es que compren su hospedaje aquí en Valparaíso porque sale muchísimo más barato y ya de aquí se van hacia allá, porque Sí. son como 20 minutos en camión. O sea, vamos a poder tomar un camión y llegar allá a Viña del Mar en unos minutos. Para no pagar el hospedaje allá en Viña del Mar. Porque estaba hasta el triple de caro, ¿no? Muy caro. Llegamos al puerto de la ciudad, el más importante del país. Vamos a la lancha, amigo, paseo. ¿Hola? ¿Un paseo? ¿Cuánto cuesta? 5.000 pesos por cada uno. ¿Y a dónde vas? ¿Qué hacemos? Tour de media hora, vas a ver los lobos marinos, taller mecánico, los barcos de guerra, se puede ver la casa de Polerúa, los ascensores, de toda la ciudad del mar. ¿Hacemos esto? 5.000 por persona, vamos. Bueno, un tour. No sabía que vendían tour. ¿Ya? Rosario, los campeones de Argentina. Rosario, Rosario. Video. Video de María, porque tengo la camisa de Rosario, mi amor. ¿Viste? Por esto. Un hombre tiene una camisa de fútbol y va a tener plática con todo el mundo. Ah, mira, nos está esperando el bote. Ay, qué chido. Es un bote de pescado. Hola. ¿Todo bien? Hola, amigo. Tenemos 3 euros. Chaleco antibalas. ¿Disponemos? Sí. Está bien el precio, $5 por persona. Pues bueno, por media hora, un tour de media hora, dijo. Pero mira, no está tan lleno el bote. ¿Está bien? Sí. Vámonos, vámonos. ¿Viste? Ponen llantas para que chocar. sí, no chocar entre los botes. Ah, mira, ellos hacen sí, bucear. Chicos, por la polera vienen desde Argentina. No, yo soy francés. Ah, ¿es francés? Sí. Ah, ya. ¿Y Pero ya de sí le México? gusta Di María. Sí, me gusta. Sí, ok. Bueno, chicos, también usted de México. Bueno, chicos, primero que nada, de mi parte les voy a darle la bienvenida respectiva a todos ustedes a lo que es el Muelle Prat. Me voy a presentar, mi nombre es Isaac. Voy a hacer el guía turístico, les voy a ir explicándoles todo el paseíto, ¿ya? Que este sector hacia atrás se llama TPB, que de hecho atrás sale hasta en la misma grúa. TPB les voy a contar qué significa Terminal Portuario Valparaíso. Y este es el sector industrial. En este sector, chicos, solamente en los costados pueden atracar 4 tipos de embarcaciones. Las que traen el fierro, la fruta, materiales de construcción y medios de transporte. Por lo cual, en este sector horizontal, atracan 6 embarcaciones muy diferentes. Y esas son las que navegan hacia lo que es el archipiélago de Juan Fernández, como también pueden navegar hacia lo que es la isla de Pascua, que esas son las 2 islas que tenemos hacia el sur de Chile, ¿vale? Miren, les voy a presentar el primer ejemplar de lobo de mar, Oh, mira. que lo tiene echadito aquí en la rueda de... ¿Está en la llanta? Oh. ¿Cuál es la Enorme. diferencia, chicos, entre lo que es el macho y la hembra? El macho siempre va a ser mucho más robusto y siempre va a tener Wow. mucho más pelaje de lo que es su cuello hacia su cabeza. Oh, mira. Este ejemplar que tiene acá, este es un macho de lobo Soy de mar. gordo. La hembra siempre va a ser de una textura mucho más finita y de Más menos finita la pelaje hembra. de lo que es el macho. Chicos, el Coru, que viene del país de Panamá, les voy a contar que esta embarcación solamente puede hacer el traslado de todo tipo de frutas y de verduras.
¿ya? O sea, acá llega todo lo que es la fruta tropical y de aquí se va todo lo que es la fruta chilena hacia otros países, ¿ya? A su mano izquierda les voy a pasar a presentar lo que es el taller flotante que tenemos acá, que este es como un taller mecánico pero en el mar. La parte de atrás se puede sumergirse 12 metros bajo el mar, mientras que la parte de adelante se puede llegar a sumergirse hasta los 11 metros. Eso va dependiendo también del tamaño y del peso que tenga la embarcación. ¿Cómo funciona? Para cuando estas dos paredes azules se van sumergiéndose bajo el mar, todo lo que es el piso del dique se va llenando con esta misma agua de la mar y ya con la pequeña inclinación que queda, las embarcaciones entran y salen, ¿ya? Miren, si se dan cuenta dentro está la ok. O sea, Meten ahí. se sumerge y después entran a los botes. Oh. Y después se suben para repararlos. Ajá. Wow. Qué interesante, Impresionante. nunca había visto Nunca esto. habíamos visto eso, qué increíble. Wow. Y mira, está el baño portátil. ¿Has visto el baño? Bueno, miren, acá tienen otros ejemplares de lobo de mar. Son leones. Mira, tal vez esta es la hembra. De hecho, como les conté, el más grandecito es el macho y la que está en la baranda es la hembra del lobo de mar. Les voy a contar que los lobos de mar pueden llegar a dormir hasta las 12 horas seguidas. ¿Quién se siente identificado con los lobos de mar en ese sentido? A ver, ¿quién es bueno para tú? ¿Ah? Ya. Siempre llega a haber alguien que se identifica en ese sentido. De hecho, les voy a contar que se pueden llegar a alimentar de 2 a 3 turistas diarios. ¿Ya? Se llaman remolcadores, ¿ya? Que son las 3 amarillas con azul, más la blanca con azul que tenemos al fondo. ¿Qué trabajo hacen? Estas son las que hacen la maniobra de poder atracar o desabracar a cualquier embarcación carguera o turística que llega aquí al puerto de Valparaíso. Es más, cada uno de estos remolcadores trabajan con 2 motores y cada motor es de 1000 caballos de fuerza, ¿ya? Está muy interesante este paseo, me gustó. Me gustó. Mira Valparaíso, mira los cerros. ¿Qué aprendí de esto? Que en mi otra vida yo fui un lobo marino. Una loba marina. Una loba marina. ¿Qué te llama? ¿Quién venía? Adelante, capitán. Gracias. Capitán. Dale, mi amor. ¿Me ha dejado? ¿Se puede dar vuelta? ¿Les tomo una foto? Mira, grabamos. La aprieta el de arriba, ¿verdad? Nada, solo grabas. Mira, Ah, ya, ok. ¿Podemos dar vuelta? ¿Ah? ¿A la izquierda? Así como viste. Uy, qué chido. Ahí está bien. ¿Ya? Yo me quedo. Me quedo. Les voy a pasar a presentar todo lo que es la zona naval, ¿ya? Todo esto ya corresponde a lo que es la Armada de Chile, ¿vale? Primero que nada voy a empezar con la número 82. Esta se llama Comandante Toro y esta es una de las 2 Comandante Toro. patrulleras. Estas son las que pueden hacer el resguardo de todo lo que son las costas de la ciudad de Valparaíso, de Viña del Mar y de Concón, pero son solamente patrullajes nocturnos. O sea, empiezan desde las 7 de la tarde del día de hoy hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Miren, se encontraron junto con la maniobra del helicóptero que va a aterrizar en una de estas placas también. Para aterrizar. De hecho, como les iba contándoles, de hecho les voy a dejar un panorama. El molo está abierto para todo público los días sábados, días domingos y días festivos. Es para atacar, ¿viste? Es como una mitralleta enorme. Aquí son primera línea de fuego en Valparaíso en caso de que pudiera pasar cualquier emergencia vía marítima. O sea, en pocas palabras, que están para llegar y defender. Misileras y fueron compradas hace 20 años atrás de Chile a Inglaterra. Misiles, no metralletas, misiles. También, mira, son esos los misiles, mira. Sí. Wow, qué impresionante. Es la primera vez que veo eso, buques de guerra. Este sector se llama TPS, que significa Terminal Pacífico Sur, y este es el sector comercial. Pero mira el tamaño de este. Está gigante. Este nos dijo de la ciudad de Londres, de Inglaterra. Sí. Y tiene un chingo de cargas. Como le iba explicándole recién, viene del país de Inglaterra, de la ciudad de Londres. Pesa de 35.000 a 40.000 toneladas. ¡Hola! En el interior de la cubierta le pueden caer hasta los 10.000 containers. ¿Ya? El MS
matecitos también. No sé cómo se llama, pero es algo que está en Chile. Es un monumento. Tengo un regalito para mi papá. Es un mineral que se llama combarbalita. Me lo anotó la señora para que no se me olvide. Y esos son los moais de la isla de Pascua. Es esto de la isla que nos hablaba. Sí, O sea, moais. mira, son estas estatuas monolíticas que representan los antepasados y son la principal atractivo de la isla. También en el desierto de Atacama existe una escultura del mono gigante. Yo he visto eso en una película, pero no me acuerdo cuál. O sea, aquí tienes cosas para comprar recuerditos. Vamos a probar el helado artesanal, mi amor. Gracias. Ice cream. Bueno, es un limón de jengibre, piña, Plátano, mango, maracuyá, chirimoya, chile, pistache. Después esto son... mira, lúcuma. Wow, lúcuma es de Perú eso, así. Mira. Está buena. Gracias. ¿Cuál otro quería probar? El de limón, menta y jengibre, por favor. Qué rico. ¿Cuál quieres? Ay, qué rico. Quiero ese y lúcuma, por favor. Tú y yo comiendo un heladito en Valparaíso, no sé, piénsalo. Este, riquísimo. El de chirimoya, pareces que estás comiendo la fruta, te lo juro. Sí, ¿verdad? Y Yori se pidió piña con albahaca, ¿verdad? También está muy rico, Buenísimos. muy fresco. Increíble. Muy Si vienen a Valparaíso, prueben los helados artesanales porque están deliciosos. De gracia se llama. No es publicidad, ¿eh? Delicioso. Hay muchos helados artesanales de cualquier manera, pero estos están muy buenos. Miren, aquí está nuestro barrio. Aquí está nuestra entrada. Vamos. O sea, bueno, La entrada a nuestro hospedaje. la verdad es que da miedo. Antes, cuando llegamos había un montón de basura por acá. Sí, pero ya la recogieron. Ahora vamos tranquilos. Mira, ¿Qué? Una cerveza. botella Coronavirus. Sí. así, En la escalera. de vidrio. Y aquí está el caminito. Miren ahí arriba. Dice, pare de mear. Es nuestra entrada. Y no les vamos a enseñar adentro. La verdad es que no se pierden de nada. Así que muchas gracias por ver el video, amigos. Así fue nuestro paseíto, nuestro recorrido en Valparaíso. Valparaíso. Chao, Nos chao. vemos en Viña del Mar. Adiós. Suscríbanse.